La sangre aún estaba fresca en las piedras cuando ocurrió lo imposible. Vi imperios caer, presencié batallas que transformaron naciones, pero nunca, jamás vi a la propia muerte retroceder ante un hombre moribundo. Ustedes que están viendo ahora, prepárense, porque la historia que voy a contar no es solo religión, es sobre el día en que la realidad se fracturó y se reconstruyó de una manera que aún resuena en cada rincón del planeta. 3 días. Fueron solo 3 días los que separaron el mundo antiguo del mundo nuevo. Y si se quedan conmigo hasta el final, comprenderán por qué miles de millones de personas aún llevan el peso de un día en que imperios cayeron, naciones temblaron, pero nada se compara con lo que ocurrió. Su influencia crece más fuerte con cada día que pasa. El cielo se oscureció al mediodía. No era un eclipse. Los astrónomos confirman que no estaba previsto ningún eclipse. Era algo distinto, una oscuridad que descendió sobre Jerusalén como un manto pesado. El aire se volvía más denso cada minuto, como si el propio mundo contuviera el aliento antes del momento que dividiría toda la historia humana en antes y después. En las calles, las personas se detuvieron, los comerciantes abandonaron sus mercancías, los niños se aferraron a las ropas de sus madres. Un silencio extraño se apoderó de la ciudad santa, roto solo por el eco lejano de martillos golpeando clavos. En lo alto del Gólgota, una colina olvidada por los reyes pero recordada por los cielos, 3 cruces recortaban el horizonte sombrío. En la cruz central, un hombre agonizaba, pero este no era un criminal común, era Jesús de Nazaret, el hombre que en 3 años había revolucionado el mundo religioso. Algunos lo llamaban profeta, otros blasfemo. Los poderosos lo temían, los oprimidos lo seguían. Ahora colgado entre el cielo y la tierra, sus ojos, aunque debilitados por la pérdida de sangre, aún brillaban con una luz que atravesaba la oscuridad. No era la luz de la desesperación, era algo diferente, algo que hizo que el centurión romano Marcus Longinus, un veterano de innumerables batallas, sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué me has abandonado?», exclamó. No era como los otros que suplicaban clemencia. Este perdonaba a sus verdugos. A 3 kilómetros de allí, en el templo más sagrado del mundo judío, los sacerdotes preparaban el incienso de la tarde cuando sintieron el suelo temblar bajo sus pies. Un viento imposible irrumpió en el recinto sagrado, apagando las antorchas. Las mujeres lloraban en silencio. María, intentando mantenerse fuerte, escuchó un sonido que heló la sangre de todos. El velo del templo, una tela de 18 metros de altura que separaba el lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. No fue un desgarro ordinario. Ninguna mano humana podría haber tenido la fuerza para romper aquella tela. Los sacerdotes cayeron postrados. Algunos corrieron despavoridos. Lo que había sucedido era inconcebible. Durante siglos, ese velo había separado a Dios de los hombres. Un terremoto sacudió los cimientos y un sacerdote joven gritó, señalando con dedos temblorosos la tela destrozada: «El velo se ha rasgado». Afuera, los vientos azotaban las palmeras con una furia inusual. Las piedras rodaban por los montes como si la tierra misma se rebelara. Y entonces ocurrió algo que hizo retroceder incluso a los soldados romanos más valientes. Las tumbas comenzaron a abrirse. No hablo de una metáfora. Sepulcros que llevaban generaciones intactos, algunos tan antiguos que nadie recordaba quiénes yacían en ellos, empezaron a agrietarse. Lápidas que habían resistido tormentas y guerras se quebraron como frágiles vasijas. Desde las profundidades de la tierra, algo imposible sucedía. En la ladera oriental de Jerusalén, un niño que jugaba entre los olivos se detuvo y señaló con ojos desorbitados: «Mamá, hay personas saliendo del suelo». Siluetas humanas emergían entre los árboles.
No eran espíritus ni fantasmas, eran personas con cuerpos reales, con ropas cubiertas de polvo por el tiempo, pero con ojos llenos de una luz que no pertenecía a este mundo. Caminaban en silencio, con pasos firmes, hacia la ciudad santa, resucitados como testigos vivos de lo que acababa de ocurrir en la cruz. Las puertas de Jerusalén, pesadas y reforzadas, se abrieron solas con el temblor. Algunos guardias huyeron abandonando sus puestos. Otros cayeron de rodillas, reconociendo que algo celestial, algo que trascendía toda comprensión humana, había invadido el mundo mortal. En el Gólgota, el centurión Marcus observaba todo con ojos que habían visto guerra, muerte y destrucción, pero nunca algo así. El hombre en la cruz estaba muerto, de eso estaba seguro. Lo había verificado personalmente. Pero los signos que siguieron a su muerte eran inexplicables. El terremoto, la oscuridad, las figuras caminando por las colinas. Lentamente, el soldado romano, entrenado para no temer a nada ni a nadie, cayó de rodillas ante la cruz. Sus palabras salieron en un susurro, pero cargadas de una revelación. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ustedes que están viendo, imaginen por un momento lo que eso significaba. Un centurión romano, entrenado para adorar al emperador como Dios y despreciar a los dioses extranjeros, declaraba que un criminal crucificado era divino, no por fe ciega, sino por lo que sus propios ojos habían presenciado. En los campos alrededor de la ciudad, los pastores soltaron sus callados y observaron el cielo con terror y asombro. Sus ovejas, normalmente tranquilas, corrían en círculos enloquecidas, como si percibieran algo que los humanos apenas podían comprender. Los pájaros, que volaban en formaciones perfectas, de repente se dispersaron desorientados. Era como si toda la creación reconociera que su creador había muerto y al mismo tiempo supiera que algo aún mayor estaba por venir. En el palacio de Herodes, las copas de vino caían de las manos temblorosas de los sirvientes. Uno de ellos corrió desesperado hasta el rey. «Majestad, la ciudad está en tinieblas. Hay terremotos». Los guardias del templo huyeron y dicen que los muertos caminan por las calles. Herodes, que horas antes se había burlado de Jesús, ordenó de inmediato: «Silencio, es solo una tormenta». Pero incluso mientras hablaba, sus manos temblaban. En su interior sabía que estaba mintiendo, había subestimado gravemente a aquel hombre de Nazaret. En otras partes de la ciudad, las personas seguían postradas, intentando comprender lo incomprensible. Algunos susurraban sobre un juicio divino, otros sobre una maldición, pero pocos, muy pocos, entendían que estaban presenciando el día más sagrado de la historia humana, el día en que la muerte misma fue derrotada, aunque aún no lo supieran. Las columnas del templo crujían como a punto de derrumbarse, pero no cayeron. El altar de sacrificios permanecía intacto, pero había perdido todo su significado, porque el sacrificio definitivo ya no estaba sobre piedras frías, sino que había sido ofrecido en carne y sangre, una vez por todas, por toda la humanidad. En el mundo invisible, en los reinos espirituales más allá de la percepción humana, incluso los demonios temblaban. Sabían lo que los hombres aún no podían comprender completamente, que en ese momento, con aquel último suspiro, las cadenas de la muerte habían sido rotas para siempre. 3 días pasaron, 3 días que parecieron una eternidad para quienes habían seguido a Jesús. Su cuerpo fue sepultado apresuradamente, ya que las leyes judías no permitían que permaneciera expuesto durante el sábado. José de Arimatea, un miembro del consejo que secretamente seguía a Jesús, ofreció su propia tumba, recién excavada en la roca viva. El cuerpo fue envuelto en lino fino con 100 libras de mirra y áloe, una cantidad exorbitante de especias, suficiente para embalsamar a un rey.
Luego fue colocado en la cueva y una piedra circular de más de 1 tonelada fue rodada para sellar la entrada. Pero los líderes religiosos no estaban tranquilos. Recordaban bien las palabras de Jesús: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Durante su juicio se habían burlado de esas palabras. Ahora, después de todo lo ocurrido el viernes, ya no se reían. «Necesitamos asegurarnos de que sus discípulos no vengan a robar el cuerpo», dijo Caifás al procurador romano. «Si fingen que resucitó, el último error será peor que el primero». Pilato, hastiado de toda la situación, accedió a poner guardias en la tumba. No eran guardias comunes, eran soldados romanos, la fuerza militar más disciplinada del mundo. Sellaron la piedra con el sello oficial del César. Cualquiera que violara ese sello sería ejecutado de inmediato. ¡Qué ironía! Intentaban aprisionar al que es la propia vida. El sábado pasó en silencio. Los discípulos permanecían escondidos, traumatizados, temiendo ser arrestados y crucificados también. Pedro lloraba amargamente, recordando cómo había negado conocer a Jesús 3 veces consecutivas. Judas ya se había ahorcado, consumido por el remordimiento de su traición. Todo parecía haber terminado. 3 años de milagros, de esperanza, de sueños de un reino restaurado. Todo destruido en unas pocas horas de horror en el Gólgota. Pero entonces llegó el domingo, el primer día de la semana, y con él, el evento que cambiaría no solo el destino de aquellos hombres atemorizados, sino el curso de toda la historia humana. María Magdalena caminaba por el sendero polvoriento hacia la tumba. Llevaba lino perfumado para ungir el cuerpo según la costumbre judía. Con ella iban otras mujeres, María, madre de Santiago, Salomé y algunas más que habían seguido a Jesús desde Galilea. Caminaban en silencio, sumidas en recuerdos. Jesús había transformado sus vidas. María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, le debía todo. Las otras también llevaban historias de liberación, sanidad y esperanza restaurada. «¿Quién nos moverá la piedra?», preguntó una de ellas mientras se acercaban al jardín. Era una preocupación legítima. La piedra era demasiado pesada para que ellas pudieran moverla, pero al llegar a la tumba se detuvieron abruptamente. La piedra estaba removida, no solo empujada a un lado, sino completamente desplazada, como si hubiera sido levantada y colocada a distancia. «Los guardias. ¿Dónde están los guardias?», susurró María, mirando a su alrededor con creciente inquietud. Lentamente, con el corazón acelerado, María Magdalena se acercó a la entrada. Sus manos temblaban al apartar la tela que cubría la abertura. Lo que vio la hizo retroceder, cubriéndose los ojos. La tumba estaba vacía, pero no solo vacía. Brillaba con una luz suave, dorada, que no provenía de ninguna antorcha o lámpara. Y donde debería estar el cuerpo, había 2 hombres con vestiduras resplandecientes, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde Jesús había sido colocado. Las mujeres cayeron postradas, tomadas por un terror sagrado. Nunca habían visto seres como aquellos. Sus ropas parecían hechas de luz pura, y sus rostros irradiaban una autoridad que trascendía todo lo conocido. «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?», preguntó uno de los ángeles, con una voz que resonaba con poder y compasión a la vez. «No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Recuerden cómo les habló, estando aún en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar». Las palabras cayeron sobre ellas como un relámpago. De repente, todo tenía sentido. Las predicciones de Jesús sobre su muerte y resurrección, que habían escuchado pero no comprendido del todo, ahora se hacían realidad ante sus ojos. «Vayan rápidamente y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos», continuó el ángel.
Él los espera en Galilea, allí lo verán. Esto es lo que les he dicho. Lo que sucedió a continuación rompió todos los protocolos de la época. Las mujeres, que según la ley judía no podían ni siquiera ser testigos en tribunales, se convirtieron en las primeras mensajeras de la resurrección. Corrieron por las calles de Jerusalén, llorando y riendo al mismo tiempo, proclamando la noticia más imposible y, a la vez, más esperada de la historia. ¡Vive! ¡Jesús vive! Pero no todos creyeron de inmediato. Cuando llegaron al refugio de los discípulos, sus palabras fueron recibidas con escepticismo. «Estas mujeres están perturbadas por el dolor», murmuró alguien. «Es imposible, lo vimos morir». Sin embargo, Pedro y Juan sintieron algo arder en sus corazones. Sin decir una palabra, corrieron hacia la tumba. Juan, más joven, llegó primero, pero dudó en la entrada. Pedro, impulsivo como siempre, entró directamente a la cueva. Lo que vieron los dejó sin palabras. El lino que había envuelto el cuerpo estaba allí, pero no desordenado, como estaría si alguien hubiera robado el cuerpo. Estaba cuidadosamente doblado y el sudario que cubría el rostro estaba aparte, en un lugar separado. Era como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido de dentro de las vestiduras mortuorias. En ese momento, Juan comprendió. «Ha resucitado», susurró. Y por primera vez en 3 días, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría en lugar de desesperación. Mientras tanto, en la ciudad, los guardias romanos finalmente recobraron el sentido. Se habían desmayado durante un evento que nunca podrían explicar del todo. Una luz más brillante que el sol, un ser de apariencia gloriosa y aterradora, y la sensación de que la tierra misma se movía bajo sus pies. Corrieron de inmediato a los líderes religiosos. El cuerpo desapareció, relataron con voces temblorosas. Hubo un terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo. Su apariencia era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Temblamos y quedamos como muertos. El Sanedrín se reunió en una sesión de emergencia. La situación estaba fuera de control. Si la noticia de la resurrección se propagaba, sería imposible contenerla. «Tomen este dinero», dijo Caifás, entregando una pesada bolsa de monedas a los guardias. «Digan que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los libraremos del problema». Era una historia absurda. Soldados romanos admitiendo que durmieron durante su guardia era un delito castigado con la muerte, pero el soborno era lo suficientemente generoso como para comprar su silencio. Aquella misma noche, mientras los discípulos aún intentaban procesar lo ocurrido, estaban reunidos en un aposento alto con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. El ambiente estaba cargado de susurros y especulaciones. De repente, sin que ninguna puerta se abriera ni ventana se moviera, él estaba allí, en medio de ellos, vivo, real, inconfundible. «Paz a ustedes», dijo. Algunos gritaron de susto, otros cayeron postrados, todos quedaron paralizados. No era una aparición ni un fantasma, era Jesús, pero diferente. Su cuerpo ya no mostraba las marcas de la tortura y la crucifixión de la misma manera. Había una gloria, una majestuosidad que no tenía antes. «¿Por qué están perturbados?», preguntó con la misma voz cariñosa que conocían. «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Pedro, que lo había negado 3 veces, se acercó temblando y tocó las marcas de los clavos. Eran reales. Todo era real. El hombre que habían visto morir en la cruz estaba allí, vivo, hablando con ellos, respirando, sonriendo. «¿Tienen algo de comer?», preguntó Jesús. Le ofrecieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel. Él comió en su presencia, demostrando que no era solo un espíritu, sino que había resucitado con un cuerpo real, glorificado.
pero tangible. Tomás no estaba presente en ese encuentro. Cuando los demás discípulos le contaron lo sucedido, su respuesta fue contundente. Si no veo en sus manos las marcas de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban todos reunidos nuevamente, incluyendo a Tomás. Una vez más, Jesús apareció en medio de ellos, atravesando paredes como si fueran aire. Se dirigió directamente a Tomás. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás, el escéptico, el que necesitaba ver para creer, cayó de rodillas con lágrimas en el rostro. «Señor mío y Dios mío», exclamó. «Porque me has visto, Tomás, has creído», respondió Jesús con ternura. «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Ustedes que están viendo este video, esas palabras también son para ustedes. Jesús hablaba de todos nosotros que, 2000 años después, aún podemos creer sin haber visto físicamente. Durante 40 días, Jesús apareció varias veces a sus seguidores. Pablo, que escribió más tarde sobre estos eventos, dijo que fue visto por más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales aún estaban vivas cuando él escribió décadas después. No eran alucinaciones colectivas ni historias inventadas. Eran testigos dispuestos a morir por lo que habían presenciado, y muchos lo hicieron. Pero antes de eso, hubo un último encuentro. Jesús llevó a los discípulos a un monte en Galilea, el mismo lugar donde habían compartido tanto durante los 3 años de su ministerio. Allí les dio la misión que cambiaría el mundo. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Era una orden imposible para un grupo de hombres simples, en su mayoría pescadores sin educación formal. Hacer discípulos de todas las naciones parecía inalcanzable cuando apenas podían convencer a sus propios vecinos. Pero Jesús no los dejaría solos. «Permanezcan en Jerusalén», ordenó, «hasta que sean revestidos de poder desde lo alto». Y entonces, ante los ojos atónitos de los discípulos, ocurrió algo que desafiaba todas las leyes de la física conocidas. Jesús comenzó a elevarse literalmente. Sus pies dejaron el suelo, una nube lo envolvió y ascendió a los cielos hasta desaparecer por completo. Los discípulos se quedaron mirando al cielo como estatuas, hasta que 2 hombres de vestiduras blancas aparecieron junto a ellos. «Varones Galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse». Era una promesa y una profecía. Jesús regresaría. Pero primero había trabajo por hacer. El regreso a Jerusalén fue diferente a cualquier viaje que habían hecho antes. Ya no había miedo ni dudas, solo expectativa. Jesús había prometido poder, y ellos sabían que Él siempre cumplía sus promesas. Se reunieron en un aposento alto, 120 hombres y mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, los 11 discípulos. Judas se había suicidado, María Magdalena, las mujeres que habían seguido a Jesús, sus hermanos de sangre, que finalmente entendieron quién era realmente. Todos estaban unidos en oración constante, esperando. 10 días después, Jerusalén estaba llena de peregrinos de todas partes del Imperio Romano, llegados para la fiesta de Pentecostés, judíos de Partia, Media, Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Roma. Decenas de nacionalidades y lenguas abarrotaban las calles de la ciudad santa. Y entonces, en la mañana del 50º día después de la Pascua, el cielo rugió.
No era un trueno común, sino un sonido como el de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban reunidos. De repente, lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No era un fuego que quemaba, sino un fuego que transformaba, un calor que renovaba. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, fluyendo con perfección y poder. Salieron del aposento alto transformados. Pedro, que semanas antes había negado conocer a Jesús ante una sirvienta, ahora proclamaba su nombre con una audacia que hacía que las multitudes se detuvieran a escuchar. ¿No son todos estos galileos?, preguntaba alguien en la multitud. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas, egipcios, romanos. Todos escuchaban las maravillas de Dios proclamadas en sus propios idiomas por hombres que por su acento eran claramente galileos simples. «Están borrachos», se burlaban algunos, pero no podían explicar cómo hombres borrachos podrían hablar con fluidez lenguas extranjeras que llevarían décadas dominar. Entonces Pedro, el mismo hombre que se había escondido con miedo tras la crucifixión, se levantó ante miles de personas y habló con una autoridad que cortaba como espada. «Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen mis palabras. Estos hombres no están borrachos como piensan, pues apenas es la tercera hora del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». La multitud quedó en silencio. Había algo en la voz de Pedro que exigía atención. Comenzó a explicar las profecías, citando las escrituras que todos conocían, mostrando cómo Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. «A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Las palabras perforaron los corazones como flechas. Muchos de los que escuchaban habían gritado «¡Crucifícalo!» apenas 50 días antes. Ahora comprendían el horror de lo que habían hecho. «Varones, ¿qué debemos hacer?», gritaron desesperados. «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo», respondió Pedro. Aquel día, 3,000 personas se convirtieron. En un solo día, la iglesia creció más que en los 3 años de ministerio de Jesús. Pero eso fue solo el comienzo. Los nuevos convertidos no regresaron a sus casas como si nada hubiera pasado. Formaron una comunidad como el mundo nunca había visto. Vendían sus propiedades y compartían el dinero con los necesitados. Partían el pan juntos diariamente, oraban unidos, estudiaban las enseñanzas de los apóstoles y los milagros comenzaron a suceder. Pedro y Juan, camino al templo para la oración de la tarde, encontraron a un hombre lisiado de nacimiento que mendigaba en la puerta hermosa. «No tengo plata ni oro», dijo Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El hombre, que tenía 40 años y nunca había dado un paso, saltó, caminó y comenzó a danzar, alabando a Dios. La multitud que presenció el milagro quedó atónita. Pedro aprovechó la oportunidad. «¿Por qué se asombran de esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron ante Pilato». Otros 5,000 hombres creyeron aquel día. La iglesia ya superaba las 8,000 personas y crecía exponencialmente cada día. Pero donde hay luz, las tinieblas se agitan. Los líderes religiosos que pensaban haber resuelto el problema de Jesús con la crucifixión, veían ahora que habían creado un problema mayor. Los seguidores no solo no se habían dispersado, sino que se habían multiplicado y eran más audaces. «¿Qué haremos con estos hombres?», se preguntaban en reuniones secretas del Sanedrín. «Es evidente que han realizado un milagro notorio y no podemos negarlo». Intentaron intimidar a los apóstoles, arrestarlos, amenazarlos,
pero la respuesta era siempre la misma. Juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En este clima de creciente tensión se derramó la primera sangre cristiana. Esteban, un joven lleno de fe y del Espíritu Santo, fue elegido para servir a los pobres. Pero había algo especial en él. Cuando hablaba de Jesús, sus palabras tenían un poder que dejaba sin respuesta incluso a los líderes religiosos más instruidos. Lo acusaron de blasfemia contra el templo y la ley. Pero cuando Esteban se levantó para defenderse, su rostro brillaba como el de un ángel. Durante casi una hora relató la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesús, mostrando cómo los líderes siempre habían resistido a los profetas enviados por Dios. Hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón y oído, siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen ustedes. Fue suficiente. La furia estalló. Tapándose los oídos, gritaron y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad, al lugar de las ejecuciones. Pero Esteban, incluso con las primeras piedras volando hacia él, miró al cielo y exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Eran sus últimas palabras de triunfo. Las piedras, del tamaño de puños, lanzadas con odio, comenzaron a caer. Esteban cayó de rodillas, con sangre corriendo de decenas de heridas, pero aún gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», y murió con una sonrisa que perturbó hasta a sus asesinos. Entre los que aprobaron su muerte estaba un joven fariseo llamado Saulo. No lanzó piedras, pero guardó las capas de los que apedreaban a Esteban, y en su corazón aprobó cada golpe. La muerte de Esteban no detuvo el avance del Evangelio, lo encendió. La persecución que siguió fue feroz. Saulo, con autorización del Sanedrín, irrumpía en casas, arrastrando a hombres y mujeres a prisión. Familias fueron separadas, bienes confiscados, vidas destruidas. Pero lo que el enemigo planeó como dispersión, Dios lo usó como expansión. Los cristianos que huyeron de Jerusalén llevaron el mensaje a donde fueran. Felipe llegó a Samaria, un territorio enemigo para los judíos, y proclamó a Cristo allí. Sucedieron milagros extraordinarios. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Paralíticos fueron sanados, demonios expulsados, y hasta un mago famoso, Simón, creyó y fue bautizado. El mensaje cruzaba fronteras étnicas y geográficas. Un eunuco etíope, ministro de la reina Candas, regresaba de Jerusalén cuando Felipe fue sobrenaturalmente guiado a su encuentro. El hombre leía al profeta Isaías, pero no entendía. ¿Comprendes lo que lees?, preguntó Felipe. ¿Cómo podré si nadie me explica?, respondió el eunuco, invitándolo a subir a su carroza. Desde ese pasaje, Felipe le habló de Jesús. Antes de que terminara el viaje, el eunuco creyó y fue bautizado en un charco al borde del camino, la primera conversión documentada de un africano. El evangelio llegaba literalmente a los confines de la tierra. Mientras tanto,
Saulo intensificaba su campaña de terror. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. No se contentaba con perseguir a los cristianos de Jerusalén. Quería erradicar esa secta peligrosa de todo el imperio. Con cartas del sumo sacerdote, partió hacia Damasco, donde sabía que muchos seguidores de Jesús se refugiaban. Era un viaje de 6 días, y Saulo lo hizo con el corazón lleno de celo asesino, planeando arrestar a hombres y mujeres para llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero al mediodía del último día, cuando Damasco ya se veía en el horizonte, el cielo explotó. Una luz más brillante que el sol del desierto lo cegó instantáneamente. Saulo cayó de su caballo y sus compañeros se postraron en terror. No era solo luz, era una presencia, una autoridad que hacía vibrar el aire. Una voz resonó en arameo, su lengua nativa. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando de terror y ceguera, Saulo balbuceó: «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Dura cosa es para ti resistir al aguijón. Jesús, el hombre al que había ayudado a condenar, estaba vivo, glorificado, hablándole desde el cielo. Toda la teología de Saulo, toda su certeza de estar sirviendo a Dios, se derrumbó en segundos. «Señor, ¿qué quieres que haga?», preguntó. «Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Sus compañeros, que oyeron la voz pero no vieron a nadie, lo llevaron de la mano a Damasco, ahora ciego. Durante 3 días, el gran perseguidor permaneció sin comer ni beber, orando y ayunando. Las escamas que cubrían sus ojos eran nada comparadas con las que caían de su alma. En otra parte de la ciudad, un discípulo llamado Ananías tuvo una visión. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Ananías respondió con temor: «Señor, he oído de muchos cuánto daño ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén. Tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero Dios insistió: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante gentiles, reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre». Imaginen el valor que Ananías necesitó: acercarse al hombre que había venido a arrestar y posiblemente matar a cristianos como él. Pero obedeció. Al llegar, puso sus manos sobre Saulo y dijo: «Hermano Saulo». El perseguidor ahora era familia. Inmediatamente algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Fue bautizado, comió y se fortaleció. Días después estaba en las sinagogas de Damasco proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. La reacción fue de asombro. ¿No es este el que perseguía a los que invocaban ese nombre? ¿No vino para llevarlos presos? Pero Saulo crecía en fuerza, confundiendo a los judíos de Damasco al demostrar que Jesús era el Mesías. Su predicación audaz pronto trajo problemas. Los líderes religiosos que antes lo apoyaban ahora querían matarlo. Vigilaron las puertas de la ciudad para eliminarlo. Los discípulos lo bajaron de noche en una canasta por una abertura en la muralla. El gran perseguidor, que había entrado con autoridad, salía como fugitivo. En Jerusalén, los discípulos desconfiaban de él, temiendo que su conversión no fuera real. Bernabé, un hombre de corazón generoso, medió entre Saulo y los apóstoles, testificando: «Vio al Señor en el camino y habló con valentía en su nombre en Damasco». Lentamente, el hombre que había aterrorizado a la iglesia fue aceptado como hermano. Pero Jerusalén también se volvió peligrosa para él. Los judíos griegos, sus antiguos colegas, ahora querían matarlo por traición. Fue entonces que Saulo tuvo una visión que cambiaría la historia. Orando en el templo, vio a Jesús nuevamente, quien le dijo: «Ve, porque te enviaré lejos a los gentiles».
Gentiles, no judíos. Era una idea revolucionaria. Durante siglos, los judíos se habían mantenido separados de otras naciones. Ahora, el mensaje del Mesías judío sería proclamado a todos los pueblos. Saulo, que pronto usaría su nombre romano Pablo, fue enviado a Tarso, su ciudad natal, donde pasó años preparándose para la misión que transformaría el mundo. Mientras tanto, la iglesia crecía. Pedro tuvo una visión que lo preparó para predicar a los gentiles. En la casa del centurión Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre no judíos por primera vez, asombrando a los cristianos de origen judío presentes. En Antioquía de Siria se estableció una iglesia vibrante de judíos y gentiles. Allí, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Durante un ayuno, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así comenzaron los primeros viajes misioneros. Pablo y Bernabé partieron hacia Chipre y luego a las ciudades de Galacia. En cada lugar predicaban primero en las sinagogas a los judíos. Cuando eran rechazados, se dirigían a los gentiles. En Listra, sanaron a un paralítico de This episode is brought to you by White Claw Surge. Nice choice hitting up this podcast. No surprises. You're all about diving into tastes everyone in the room can enjoy. Just like White Claw Surge. It's for celebrating those moments when connections have been made and the night's just begun. With bold flavors and 8% alcohol by volume, unleash the night. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Y la multitud pagana intentó adorarlos como dioses, llamando a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Costó mucho evitar que les ofrecieran sacrificios, pero esa misma multitud, incitada por judíos de otras ciudades, apedreó a Pablo y lo arrastró fuera, creyendo que estaba muerto. Cuando los discípulos lo rodearon, se levantó y volvió a la ciudad como si nada hubiera pasado. La oposición era feroz, pero los resultados eran extraordinarios. Donde predicaban, se establecían iglesias, vidas se transformaban, sociedades se impactaban. El Concilio de Jerusalén abordó una cuestión crucial. ¿Debían los gentiles convertidos seguir la ley de Moisés? Tras mucho debate, el Espíritu Santo guió a los líderes a una decisión revolucionaria. La salvación era por fe, no por obras de la ley. Los gentiles no necesitaban volverse judíos para ser cristianos. Pablo continuó sus viajes. En Filipos fue azotado y encarcelado, pero a medianoche cantaba alabanzas con Silas. Un terremoto abrió las puertas de la prisión, pero no huyeron. El carcelero, pensando que los presos habían escapado, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». Temblando, el carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», respondió Pablo. Esa noche, el carcelero y su familia fueron bautizados. En Tesalónica, Pablo fue acusado de trastornar el mundo. En Atenas, predicó en el Areópago a los filósofos más cultos del imperio, declarando que el Dios desconocido que adoraban era Jesucristo. Algunos se burlaron de la resurrección, pero otros creyeron. En Corinto, enfrentó una sociedad inmoral y estableció una iglesia vibrante. En Éfeso, confrontó ídolos y magia negra. Los nuevos convertidos quemaron públicamente libros de hechicería valuados en 50,000 piezas de plata. Pero el corazón de Pablo estaba en Roma, el centro del poder mundial. «Es necesario que yo también vea Roma», dijo. Llegó, pero como prisionero. En Roma, preso, Pablo escribió cartas fundamentales. A los efesios sobre la unidad de la iglesia, a los filipenses sobre la alegría en el sufrimiento, a los colosenses sobre la supremacía de Cristo, a Filemón sobre el perdón. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe», escribió a Timoteo. «Me está reservada la corona de justicia, que el Señor,
El juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Roma intentó silenciarlo. Lo decapitaron en la vía Ostiense, creyendo que su muerte apagaría el mensaje. Pero era demasiado tarde. Las semillas ya estaban plantadas en todo el imperio. Pedro también selló su fe con sangre, crucificado cabeza abajo, pues se consideraba indigno de morir como su Señor. Juan fue exiliado a Patmos, donde recibió la revelación del fin de los tiempos. Santiago fue decapitado por orden de Herodes. Uno por uno, los apóstoles dieron sus vidas por un mensaje que no podían negar. Pero cuanto más sangre cristiana se derramaba, más crecía la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, dijo Tertuliano décadas después. En las catacumbas de Roma, los cristianos se reunían en secreto para partir el pan y orar. En el Coliseo eran arrojados a los leones, pero morían cantando. El emperador Diocleciano lanzó la persecución más feroz de la historia, decidido a erradicar el cristianismo. Quemó Biblias, demolió iglesias, ejecutó líderes, incluso acuñó monedas celebrando la extinción del nombre cristiano. Pero menos de 10 años después, Constantino se convirtió en el primer emperador cristiano. La cruz, símbolo de vergüenza, se transformó en símbolo de gloria. El imperio que intentó destruir el cristianismo fue conquistado por él. Ustedes que están viendo, noten la ironía de la historia. Líderes religiosos intentaron eliminar a Jesús con una cruz. Soldados sellaron su tumba. Emperadores persiguieron a sus seguidores. Pero cada intento de destrucción solo amplificó el poder del mensaje. No era una filosofía humana que pudiera refutarse, ni un movimiento político que pudiera aplastarse. Era la verdad de Dios irrumpiendo en la historia humana. Era la vida venciendo a la muerte, la luz disipando las tinieblas, el amor derrotando al odio. La revolución del reino no se logró con espadas, sino con amor. No con ejércitos, sino con testigos. No con palacios, sino con corazones transformados. Soldados se convirtieron, esclavos encontraron dignidad, mujeres fueron valoradas, niños protegidos. El mundo romano conocía muchos dioses, pero nunca uno que muriera por sus seguidores. Conocía muchas religiones, pero nunca una fe que transformara criminales en santos, cobardes en héroes, odio en perdón. Lo más impresionante es que todo comenzó con un grupo de hombres aterrorizados, escondidos en un aposento alto, llorando la muerte de su líder. Si la historia hubiera terminado en la cruz, habrían vuelto a sus redes de pesca, y Jesús sería solo una nota al pie en la historia de Israel. Pero la historia no terminó en la cruz. Terminó con una tumba vacía, una iglesia invencible y un mensaje que aún hoy transforma vidas en cada continente, nación, tribu y lengua. 2000 años después, más de 2.000 millones de personas llevan el nombre de Jesús. Se han escrito más libros sobre él que sobre cualquier otra persona. Más canciones se han compuesto en su honor, más arte se ha creado para celebrarlo, más vidas se han transformado por su mensaje que por cualquier otro ser humano. Todo comenzó con 3 días que lo cambiaron todo. 3 días que probaron que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad es más poderosa que la mentira y que ni la tumba puede contener la vida cuando Dios decide actuar. Esta es la historia más increíble jamás contada, porque no es solo una historia, es realidad. Y continúa escribiéndose hoy en cada vida que encuentra esperanza, en cada corazón que descubre perdón, en cada alma que pasa de las tinieblas a la luz. El mundo nunca fue el mismo. Y ustedes que han escuchado esta historia hasta el final, tampoco lo serán. Porque una vez que comprenden lo que realmente ocurrió en esos 3 días, una vez que entienden que la muerte fue derrotada para siempre, que el camino hacia Dios está abierto, que el perdón está disponible para todos, sin importar lo que hayan hecho,
Esa verdad lo cambia todo. El mismo mensaje que transformó pescadores en apóstoles, perseguidores en misioneros y cobardes en mártires sigue disponible hoy. El mismo Jesús que salió victorioso de la tumba aún está vivo, aún transforma vidas, aún llama a las personas a seguirlo. Y quién sabe, tal vez la próxima vida transformada por esta historia sea la suya.